La semana pasada le comenté brevemente y en forma escueta lo que había ocurrido en una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que provocó un debate inesperado, que apuntaló tal vez la idea de una diputada, Cubría, con la sensatez y también con la intencionalidad de señalar la cantidad de femicidios, mujeres asesinadas en el partido de Tigre. En el discurso de Cubría apuntó claramente a Sergio Massa. El intendente no es Massa, es diputado nacional. Eso mereció que se desplegase un acontecimiento que para los presentes fue extraordinariamente extraño, ya que habló Cristian Castillo, que es del Frente de Izquierda y los Trabajadores, habló el diputado Jano, habló el diputado Ricardo Vago, habló el diputado Juárez, habló el referente del movimiento Evita, estoy hablando del Chino Navarro, y se llegó a un momento en donde la Cámara se silenció, ya que en pos de diagnosticar las responsabilidades que existen en una comisaría, que es la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el esquema de servicios zonales, que también corresponde a la Provincia de Buenos Aires, Jano y también el diputado Sargini pidieron que se pusiera en moción la interpelación del ministro de Seguridad, Alejandro Granados. Lo notable y lo curioso del momento es que quien presidía la sesión en ese instante, no era Horacio González, sino que ocupaba la presidencia ocasionalmente un hombre del Frente Renovador. Entre idas y vueltas, entre análisis más o menos cercanos a lo que significa la muerte de mujeres en la provincia de Buenos Aires, se concluyó en la unificación de dos proyectos, uno presentado por el diputado Vago de Moreno y la diputada Cubría, que es una mujer de mucha militancia, esposa de Emilio Pérsico, en donde derivaba la presentación institucional en lo que ocurrió ayer. Ayer, en el anexo de la Cámara de Diputados, fueron mujeres de Tigre, de Olavarría y de Moreno para exponer situaciones de una crudeza y de una crueldad pocas veces escuchada. Digo esto porque en razón de lo que significa la violencia hacia las mujeres, existe una ley nacional, también una ley provincial, una ley de violencia familiar y una emergencia declarada en territorio bonaerense respecto a los crímenes que se cometen y que son víctimas las mujeres. Lo que vamos a proponerles a ustedes en el día de hoy, que nos acompañen en este proyecto televisivo, porque podrán escuchar el testimonio de mujeres de Moreno, de Tigre y de Olavarría, cuyas hijas fueron asesinadas y que ayer interpelaron tal vez el relato para muchos, el sentido común para otros y la escasa disposición que tiene al alcance una Cámara de Diputados para dar respuestas a situaciones que son de extrema violencia por la muerte de esas jóvenes, pero además de la muerte es el castigo a lo que se ven sometidas las familias por la injusticia que se propaga. De eso va a tratar el programa del día de hoy, además de compartir con ustedes el testimonio de una hermana QOM que están acampando los integrantes, parte de los integrantes de la comunidad La Primavera de Formosa, aquí en la 9 de julio, desconocido el acampe para la mayoría de los argentinos, y que están reclamando que se respete sus derechos, que se cumpla la ley y que frenen las muertes que se producen en territorio QOM. Hay varias comunidades allí. Nosotros pudimos hablar con una mujer que va a explicarles a ustedes de qué trata el despojo y el etnocidio. Esto como propuesta del material que tenemos para ustedes, luego de la presentación, precandidatos a la Intendencia por el Frente Renovador, hablando del señor Daniel Contreras, que podrá responder a las inquietudes de lo que significa una campaña electoral, de los ejes que deberían trabajarse y de la propuesta programática que puede ser para el distrito de Moreno. Esta es la propuesta del día de hoy. En esto que llamamos quórum arrancamos así. Position et tactique.
Bueno, ahí arrancamos el programa del día de hoy. Me parece que va a servir este breve comentario adicional a lo que decía en el comienzo, que fue más una presentación que editorial, que ayer, por lo menos, una parte muy pequeña de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires tuvo una dimensión, un extracto de lo que pasa en Moreno. Y lo que pasa en Moreno, por supuesto, que responde a las pocas políticas o falta de políticas, a algunos aciertos que no alcanzan. De hecho, Cuartel Quinto tiene la presencia del Cedronar, ¿no?, que en algún momento vamos a invitar a los profesionales para que vengan aquí a contar y a explicarles a ustedes que pueden tener algún familiar atravesando situaciones de adicción o de violencia, que hay resortes. Pero créame que la impresión que se llevaron muchos diputados en el día de ayer es de un estado de abandono de Moreno en términos integrales de política. De esto quiero preguntarle a Contreras que si el primer diagnóstico que tiene él como candidato a la intendencia parte fundamentalmente de aquello que se vuelve imprescindible hacer en tiempos difíciles que se avecinan y que no es para cualquiera, lo he dicho en varias oportunidades y voy a reiterar esto, no es para cualquiera gobernar un distrito como el de Moreno. Es decir, hay que estar muy capacitado, con una visión integral del problema y con una capacidad de articulación que algunos de hecho van a objetar, y yo sería uno de los que objete esos hechos de articulaciones, pero quien gobierne debe estar preparado para esto. Lo que estoy planteando tan solo es una opinión periodística. Así que esa es la formulación primera, concejal. Si hay que hacer mucho en Moreno, ¿y por dónde se arranca, no? Porque la visión es muchas veces agobiante, pero bueno, el dirigente y quien aspira a gobernar este distrito debe tener claramente establecido cuáles son los puntos primeros a atacar. ¿Cuáles son esos puntos? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí. O sea, tal cual vos lo manifestás, o sea, nuestro distrito por diferentes circunstancias, diferentes realidades, se encuentra deteriorado desde todo punto de vista, con lo cual en estos casos que vos manifestabas, o sea, también más allá de algunos pequeños avances o algunos pequeños intentos, como el caso que bien manifestabas de la instalación del Cedronar en la zona de Cuartel Quinto, evidentemente no alcanza en un distrito donde en los últimos años Le voy a facilitar esto para que salga claramente la voz del concejal Contreras, que es muy importante. Ahí está. Sí, ahí está. Sí, te decía que en un distrito donde cada 10 años crecemos 100.000 habitantes y hoy estamos por arriba de los 500.000 habitantes, evidentemente las políticas llevadas adelante en todo este tiempo, o sea, han ido haciendo que cada vez nos retrasemos un poco más en cada una de las diferentes áreas y las diferentes problemáticas que tiene nuestro distrito. A pesar de, como te decía, de algunos avances, de la instalación del Cedronar en la zona de Cuartel Quinto, son zonas que han crecido demográficamente, que han crecido sin planificación, que han crecido sin el acompañamiento del Estado, en este caso de ningún organismo del Estado, ni siquiera del organismo municipal, con lo cual realmente se hace muy difícil para adelante ver desde dónde te parás para empezar a paliar cada una de las situaciones que se encuentra en nuestro distrito en cuanto a política sanitaria, en cuanto a políticas sociales, en cuanto a la política de la obra pública. En cada una de las áreas que tiene competencia y responsabilidad del municipio, creo que está a luces vista la carencia y por eso el reclamo del vecino, y por eso el vecino se ha manifestado cuando tuvo la oportunidad hace 1 año y medio atrás, como se manifestó, o sea, castigando, podemos decir, al oficialismo, quitándole el apoyo del voto popular y haciendo que después de 20 años Güez pierda las elecciones en el distrito. ¿Cómo se hace para adelante? Bueno, evidentemente hay que tener un
buen diagnóstico del distrito. Y eso ustedes lo están trabajando en las mesas de gestión, es algo que Massa destaca permanentemente, que se están preparando para gobernar. Esa preparación. En ese marco del Sí. Frente Renovador a nivel Sí. nacional y a nivel provincial, nosotros hemos humildemente copiado a nivel local, desde octubre del año pasado, en nuestro local de Bartolomé Mitre y Camili funciona la Escuela de Gobierno del Frente Renovador. La Escuela de Gobierno tiene como ejes principales 10 ejes, que son cada uno de estos, digamos, de las problemáticas que tiene el distrito, las que te mencionaba recién, y que es coordinada por un compañero que es Alberto Freire. Alberto Freire es, en la actualidad, el subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la Municipalidad de Tigre, que para fortuna nuestra vive en nuestro distrito, y que se ha hecho cargo de esta coordinación junto con profesionales de nuestro distrito. En el caso de Diego Martínez, del doctor Juan Iturburu, de Raúl Dimeco, son profesionales que vienen, como te decía, desde octubre en diferentes áreas trabajando para diagnosticar y para manifestar las propuestas que vamos a llevar adelante, o sea, Dios mediante, cuando en diciembre nos hagamos cargo del municipio. Hay algo, concejal, que le quiero preguntar, porque usted es un hombre de política y entiende lo que es la gestión y la administración del poder. Se pueden hacer una multiplicidad de propuestas. Ahora, se parte de un presupuesto. En función del presupuesto, que son más de 1.000 millones de pesos. Siendo intendente, asume en diciembre, pongamos ese escenario. ¿Qué hace con el presupuesto? Es decir, ¿cómo se resignifica el presupuesto o se continúa así? Porque después se discutirá si el gasto, creo que usted, y ahí está un hombre que estuvo en el Consejo Deliberante allí atrás, se discutía si el gasto era ideológico o no ideológico. Ahora, es la realidad, esta es la masa que tenemos. ¿Cómo se distribuye esa masa? ¿En la escuela o en las mesas de gestión o en la escuela de gobierno? ¿Se analiza eso puntualmente? Sí, hay un área que evidentemente que trabaja mucho más en lo que es la propuesta, digamos, que nosotros llamamos la propuesta que tiene que ver con tributaria, sí, y económica, digamos, de cómo vas a recaudar y cómo vas a gastar. ¿Y hay una idea de recaudar distinto? ¿De recaudar distinto como se está recaudando? Creo que hay que recaudar de una forma más justa, y también ser más justa la forma de recaudación tiene que ver con que el municipio se haga cargo y preste el servicio por el cual recauda. Partida fundamental para que lo que algunos economistas a nivel nacional te hablan del shock de confianza. Evidentemente, para generar esa confianza dentro de nuestro distrito, la gestión municipal tiene que ser creíble, y ser creíble es ni más ni menos que cumplir con su deber. Cumplir con su deber tiene que ver con lograr las metas que uno previamente va a establecer y va a proponer a la ciudadanía. Te decía, para terminar con este concepto de la Escuela de Gobierno, en la Escuela de Gobierno hoy, en la actualidad, hay más de 80 profesionales que participan, todos del distrito, vecinos, amigos, compañeros, que participan con mucha pasión, desinteresadamente, y conociendo cada uno de ellos de la problemática a la que se refieren. Tenemos profesionales de la obra pública, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos. Cuando subraya el son de Moreno es porque la mayoría de los funcionarios de UES bueno, no son evidentemente de acá. Porque por eso lo remarca. Exactamente, porque si algo, muchos de nosotros, en mi caso también, hemos endilgado a esta gestión durante muchos años, es que muchos funcionarios de primer nivel no son del distrito, con lo cual evidentemente, sin discutir las capacidades que pueden tener intelectuales y técnicas, no tienen naturalmente la responsabilidad, o no tienen sobre sus espaldas la presión del vecino de Moreno. Cualquiera de esos funcionarios que a las 14, a las 15, a las 16 horas se retira a su casa, sale del distrito, cuando en el distrito queda nuestra población desatendida, desamparada en muchos casos, como puede ser, hablábamos recién del caso de la obra pública, pero te puedo hablar del caso de la seguridad, del caso de la educación, de cada uno de los problemas que nosotros sabemos que tiene el municipio como Estado municipal, y en el cual se hace muy difícil que los funcionarios
puedan tener mucho tiempo fuera del mismo. El funcionario debe ser de aquí, porque aparte hay una cuestión elemental, Rubén. Sí. No es lo mismo, vos lo sabés, no es lo mismo que el funcionario viva en su distrito, sea vecino de cualquier vecino, que le vaya a golpear la puerta y le diga, mirá que en tal lugar la calle está rota, mirá que en tal lugar hay una lamparita que no anda, porque evidentemente se lo presiona en el buen sentido desde otro lugar, desde el lugar de la cercanía, desde el lugar del conocimiento, desde el lugar de querer quedar bien. Y el funcionario es esto, es un servidor público que tiene que entender que cuando se propone para el determinado cargo, y no solamente desde lo electoral, sino cuando acepta la responsabilidad de llevar adelante una función, lo hace para servirle a su comunidad, para servirle a su vecino, y ese es una de las premisas fundamentales con las cuales nosotros estamos trabajando en la Escuela de Gobierno. A mí me parece que algo se modificó, es un comentario, si quiere tener una respuesta breve desde ya, pero parece que lo que se modificó porque el gabinete de Güez y el de Arregui es del año 1995. La cercanía a la que hacía referencia Contreras se daba por agrupaciones como la Mesa Política Gremial, la agrupación de Mendieta, la de Siburu, la de Frais, bueno, Adriana Palacio, Mirko García, eran como los diques de contención o los vasos comunicantes de la Intendencia con el territorio. Me parece que el cambio está en que muchos de los que mencioné hoy son adversarios de Mariano Güez. Entonces hay un tejido roto y no hay vasos comunicantes, porque los funcionarios del 95 son los que están hoy, con algunos cambios. Sí, ¿no? Sí, bueno, es una de las realidades de por lo menos una apreciación que tengo, ¿no? No, evidentemente es una realidad y es una de las cuestiones por las cuales hoy este departamento ejecutivo, o sea, ha perdido en muchos lugares ese contacto con el vecindario, con la militancia, con la realidad de cada una de las zonas. De hecho, todos los días suceden cuestiones en nuestro distrito de toma de tierra, de intrusiones, de problemas de seguridad, que no es que todos comenzaron en este momento. Antes también lo sabía, pero antes siempre había en ese tejido social, en ese colchón que nosotros llamábamos, algún sector del departamento ejecutivo, imbuido desde la política, que llegaba muchas veces antes de que se consume el problema. Hoy esto no sucede, esto es lo que pasa, y por eso me parece que en este distrito, como te decía, que tiene estas problemáticas, que tiene estas carencias, necesitamos imperiosamente ir a una profunda descentralización del aparato municipal. Yo le iba a hacer esa pregunta porque siendo concejal, y creo que era presidente, antes de terminar la presidencia, usted presentó dos proyectos. Uno era un presupuesto participativo general y otro era la descentralización. ¿Considera apto en el tiempo que vivimos que la descentralización que pretende hacer tenga que, en Cuartel Quinto, en Paso de Rey, en Álvarez? Es decir, tiene que haber una definición que caracterice a cada localidad, que esa descentralización sea práctica, con obrador, con equipos interdisciplinarios. Es decir, ¿qué es la descentralización? Es decir, ¿qué es lo que pretenden ustedes con la descentralización? Exactamente. Nuestro distrito, lamentablemente, se ha quedado hace 20 y pico de años atrás en el tiempo. Este tema de las delegaciones municipales no es un tema que invento yo ni que propongo yo desde ser un gran estadista o imaginario. Es algo que funciona en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, aún en los distritos del interior, distritos que quizás no tengan la misma característica o la misma problemática que nuestro distrito, al ser un distrito del segundo cordón del Gran Buenos Aires, al ser un distrito, como te decía, con una extensión tan vasta y a su vez con una población tan grande, no es inentendible que no tengamos delegaciones municipales, por lo menos en las 7 localidades de nuestro distrito, donde cada una de esas delegaciones cumpla con esto que planteas vos. Sí, usted que sea un que sean mini pequeños municipio donde se le pueda prestar al vecino todas y cada una de
prestaciones que el municipio tiene como responsabilidad desde todo punto de vista, desde la obra pública, desde el obrador, desde tener una cuadrilla para que pueda trabajar en la zona, o sea, cuando una lluvia fuerte, cuando hay que arreglar una calle, cuando hay que bachear alguna de los asfaltos, cuando hay que pasar una maquinaria, cuando hay que tener un camión, pero también desde las políticas, las otras, desde el desarrollo social, desde controlar a cada una de las cooperativas de trabajo. Cada una de las localidades tiene que tener esa descentralización, que tiene que tener un delegado municipal, que sea de la zona. ¿Quién elige ese delegado? Ahí se puede llamar a la participación para que el delegado pueda ser un representativo. ¿Por qué no? Si realmente hay participación de la comunidad a través de eso lo podrían hacer. A través de las entidades. Rubén, yo si hay algo que he planteado en todos estos años y dentro de mi carrera política, creo ser un hombre de diálogo, de consenso, de buscar por sobre todas las cosas el bien común desde dialogar, desde ponernos de acuerdo entre todos. Y en esto entre todos es como me parece que es la manera de que tienen que surgir las soluciones y en este caso las responsabilidades de quienes conducirán en el futuro las diferentes localidades del distrito. Bien, tengo 3 preguntas para hacerle. Bueno, llamó Alberto, dice, si Damián Contreras cuestiona a West porque sus funcionarios no viven en Moreno, ¿cómo alguien de Tigre va a capacitar a la gente de Moreno? Si no vive acá las 24 horas, espero que si gana pase por el barrio. Yo lo que entendí, lo que dijo Contreras, es que es un hombre que trabaja en Tigre y vive en Moreno. Y está capacitando... y aparte está capacitado y tiene una experiencia vasta en un distrito que realmente ha sido el modelo a copiar por otros distritos y donde realmente me parece que hoy no se discute la calidad de atención que se da en ese distrito, pero de todas maneras vive en Moreno. Y si gana voy a tomar lo que dice Alberto y le hago la pregunta contra si es intendente, los funcionarios de su gabinete son todos de Moreno, quienes integran el gabinete. O sea, por supuesto, o sea, vos debés buscar las capacidades de esos funcionarios dentro de los vecinos de Moreno que quieran comprometerse en este proyecto. Nosotros no le vamos a poner un revólver en la cabeza a nadie para que nos venga a acompañar si realmente no tiene la vocación, pero sí tiene que saber, por eso te decía, y es una de las premisas de la escuela de gobierno, que aquel funcionario, o sea, que aquella persona, que aquel vecino, que aquel profesional que esté dispuesto a asumir una responsabilidad, lo tiene que saber sabiendo esto, que es un servidor público, que en Moreno tenemos mucho tiempo que recuperar, porque hemos perdido mucho tiempo, porque esta década ganada, que puede ser discutida o no, pero que en algunos distritos se ha visto algo, lamentablemente en nuestro distrito no se ha concretado de esa manera. Nuestro distrito, es una década perdida acá. Hemos perdido mucho tiempo, todos los días o todos estos años hemos ido un poquito para atrás, de hecho así está nuestra red vial, así está nuestra salud, así está nuestra educación, con escuelas que inclusive no han podido en su momento iniciar clases. Digamos, esto no lo invento, esto no es un latiguillo de campaña, esto es una realidad y seguramente dentro del aparato del Ejecutivo Municipal y fundamentalmente dentro de los empleados municipales de carrera, hay mucha, pero mucha gente que está dispuesta, porque lo hablo todos los días, porque me lo hacen saber, que está dispuesta a ponerse esa camiseta, a jerarquizar el municipio, a que realmente alguien desde la política les dé el lugar que en todos estos años no lo han tenido, porque viven en Moreno, porque se preocupan de Moreno y porque están dispuestos a colaborar. 2 preguntas finales. ¿Habrá primarias? Se lo pregunté a Festa acá, se lo pregunté a CEF y cada candidato o precandidato que viene, tengo que formular la pregunta porque la volatilidad es algo, esta que vivimos hoy, yo no encuentro un parecido en años anteriores de ejercicio democrático, del 83 aparte, es decir, nadie sabe qué hoy. Entonces, ¿cómo jugar si el terreno tiene un movimiento como el que usted conoce mejor que yo y las piezas tienen una dinámica que no hacen eje nunca? Entonces, la pregunta es si cree que dentro del Frente Renovador habrá primarias y va a confrontar con la CEF. Mirá, nosotros nos preparamos,
o sea, desde nuestra propuesta, como te decía, desde nuestra escuela de gobierno, desde caminar todos los días las diferentes zonas de nuestro distrito, donde nos invitan, vamos, participamos. Hemos realizado una tarea ardua en todo este tiempo, en el verano, con colonias de vacaciones, donde pasaron más de 2.000 chicos. Tuvimos 2 centros de colonia de vacaciones cuando el municipio abrió 3. Digo, para que se compare lo que puede una agrupación y lo que puede el Estado municipal, que realmente me parece que tendría que realmente ir por mucho más. Hemos seguido trabajando con los equipos técnicos, estamos con el grupo de los jóvenes renovadores y con agrupaciones como una agrupación de Santa Brígida que se denomina la 31, llevando cine a las diferentes plazas de la localidad. De hecho, el viernes pasado estuvimos en la placita de Lomas dando cine para los chicos, charlando con los padres. Nosotros nos preparamos para que dentro de este cronograma electoral, en agosto, si hay primarias, participar de las primarias, pasar las primarias y en octubre, Dios mediante, obtener el triunfo desde el Frente Renovador, que creo que este grupo de gente se merece, para que nos den una oportunidad. Mirá, los últimos 25 años en nuestro distrito, cada vez que hay un proceso electoral, el vecino tuvo que elegir entre UES o ASEF. Esta es la realidad. Las 2 opciones de poder durante estos últimos 25 años fueron desde el oficialismo UES, desde la oposición ASEF. Nosotros humildemente venimos a plantear una opción distinta, una opción de decir que muchos de nosotros sabemos de gestión, que muchos de nosotros nos hemos preparado y que hay un montón de gente que está a la expectativa y queriendo acompañarnos para que salgamos de ese eje de confrontación y realmente convoquemos a todos los vecinos que realmente tienen ganas de que Moreno sea un lugar donde nos enorgullezca vivir y no como hoy le pasa a mucha gente que cuando le preguntan de dónde es, les dice o del Gran Buenos Aires o le dicen del conurbano, porque les duele decir Moreno. Queremos recuperar realmente ese orgullo de que podamos decir en Moreno es nuestra tierra, en Moreno nacimos, en Moreno vamos a gobernar. Bien, la última va con una opinión que es sustentable frente a Contreras, y lo he dicho en este programa. Yo considero que el Departamento Ejecutivo del Consejo Deliberante perdió una enorme oportunidad de dimensionar lo que es el urbanismo a través del Servicio Público de Transporte. Ahora, en la sesión de votación del pliego quedó expuesto claramente ahí un modelo y otro. Y hubo 2 momentos de esa larguísima sesión que terminó con incidentes y lo que hemos comentado aquí, en donde Contreras pudo hablar del relato del oficialismo. Y yo no quiero ir sobre ese punto. Quiero preguntarle a Contreras algo que circula con fuerza hoy en Moreno y que indicaría que la empresa La Perlita no va a comprar el pliego. Por lo tanto, no va a haber ninguna empresa que se presente. Brevemente, si usted escuchó ese rumor o esa versión. Sí, de hecho no es un rumor, pero permitime... No es algo oficial, entonces. Permitime que te diga antes de contestar puntualmente tu pregunta, digo que por supuesto todos repudiamos los hechos de violencia después de esa sesión. De hecho yo intenté comunicarme con la persona agredida, hablé con el concejal mandato cumplido Carlos López, de quien tenía el teléfono, me puse a su disposición y solidarizándome con esa situación, porque no es de ahí desde donde se construye, evidentemente. Está muy claro esto. Y de hecho, nuestra propuesta tenía muchos puntos que había tomado de este grupo que planteaba algunos temas que tenían que ver más con mejorar la calidad del usuario y no que se remitiese simplemente a ver cuántas calles iba a arreglar la empresa adjudicataria, porque también es cierto que, si bien es cierto que las rompe, que las tiene que arreglar, también es cierto que la responsabilidad primaria es del municipio, para eso recauda y para eso debería controlar durante los periodos de concesión. Puntualmente a lo que vos te referís es de conocimiento público. El intendente municipal cuando hacía algunas consideraciones sobre este tema, y creo que en algún reportaje que vos le has hecho, adelantaba que las cámaras no... decían que no se iban a presentar porque realmente no excedían las facultades que ellos tendrían
en esto del retorno del subsidio, que es un subsidio nacional. Con lo cual, realmente creo que... ¿Usted considera que no se va a presentar la perlita? Creo por la manifestación de las cámaras y por lo que constaba en el expediente, que ellos entienden que están imposibilitados en este contexto de pliego de poder presentarse, con lo cual realmente seguimos perdiendo un tiempo hermoso, un tiempo importante, porque en todo este tiempo podríamos, desde el consenso, desde esa charla del disenso, pero podríamos haber logrado, de hecho, como te decía, con sectores en los cuales políticamente no convivimos, pero sin embargo con FAU, con UNEN, habíamos entendido que algunos de esos pedidos son pedidos racionales y lo habíamos incluido dentro de la propuesta del Frente Renovador. Así que, digo, lamentablemente creo que perdemos un tiempo hermoso, porque ese tiempo podríamos haberlo volcado para que ya comenzaran alguna serie de obras en nuestro distrito que beneficien al usuario, y no como en el momento que esto pareciera a propósito que se traba para no resolverse no sé hasta cuándo. Gracias por estar aquí. No, bueno, no, ¿por qué? 26 minutos hicimos con Contreras, me parece que es interesante, y vamos a invitar así, candidato por candidato, para que puedan exponer qué es lo que se puede hacer. Yo estoy casi convencido que la perlita no se va a presentar. Por una cuestión de poder, por una cuestión de imposibilidades, y porque si no es la perlita, ¿quién? ¿Qué empresa tiene la disponibilidad de unidades y los subsidios que entrega el Gobierno Nacional para prestar algo así como 42 recorridos? ¿Quién? Y entonces el Consejo Deliberante estará nuevamente en escena y en foco, porque si no se presenta nadie, se puede llamar una vez más a licitación para que se compre el pliego, lo puede hacer, pero llegará la emergencia, y esa la tiene que aprobar el Consejo Deliberante. Con lo cual estoy diciendo que si Wes no es intendente, y es intendente Contreras o cualquiera, el próximo gobierno va a tener que arreglar la cuestión de transporte, y estará con las manos libres para tener un enfoque urbanístico en el criterio que sea y darle a la población lo que ésta espera y merece, que hasta aquí no recibe nada. Pausa y venimos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo, con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires. ¿Bien con el audio? Sí, ¿no? Correcto. Yo voy a ser breve en este pasaje del programa, que es la segunda parte, porque les pido que presten atención al testimonio de madres que exigen respeto primero, capacidad de escucha y, por supuesto, justicia. Julia Herrera es la mamá de Tamara López,
una joven que apareció muerta el pasado 25 de enero en el barrio Las Tunas, en Tigre. Hace una semana y media atrás se realizó una marcha multitudinaria en Tigre, para lo que significa y para lo que es Tigre. Ahí estoy, en las dos estoy, bueno, voy a esta. Porque el registro en Tigre indica que desde 2011 hasta la fecha se han producido 39 femicidios, 39 asesinatos de mujeres en ese distrito de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ayer Julia Herrera fue una de las mujeres que estuvo en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, exponiendo lo que ustedes van a escuchar a continuación. Soy de Tigre, hace 43 años que vivo en Tigre. Es la primera vez que creo que veo hechos de estas características en 40 y tanto de años de convivir en el Tigre, de ir a trabajar, de no haber sido víctima de robo, sí de violencia, que se tapa más si denuncias que tiene que ver con drogas, que tiene que ver con tranzas, en complicidad también con, primero lo que te llega es el COT, que cuando vos querés llamar al 911 no podés entrar, tenés que llamar al 110. Que es el número es el local. otro número que entra al 911. Y que un patrullero que vos lo pedís en un horario determinado por una emergencia y aparece 5 o 6 horas después en tu domicilio, cuando ya prácticamente no podés estar vivo, ¿no? Si no te resguardaste. Donde el COT, y lo acuso formalmente al Centro de Operaciones Tigre, tiene convivencia y entongue con la delincuencia y la policía de la provincia de Buenos Aires en el Tigre, donde también están a su vez en una escala de mandos que es el municipio, la fiscalía, la policía y el COT. El COT viene si no viene la policía, supuestamente, y la policía viene si la manda la fiscalía, pero a su vez la fiscalía acciona si lo autoriza el municipio. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Tamara denunció en víctima de violencia de género, en que fue una mujer pareja de esta porquería, lo denunció porque fue contra voluntad, no fue relación consentida. El primero en enterarse de que fue denunciado fue él. Y en las dos denuncias que hizo jamás le salieron las medidas cautelares, inclusive en la última, que en la última Tamara se juega por la situación de la familia y hace un tema de la fiscalía, en la comisaría sexta de drogas, por el hecho de que los hermanos Cenizos muy renombrados caen detenidos que teóricamente están presos. Y a raíz y a consecuencia de esto es digamos, la situación de inseguridad que vivimos, de la propia inseguridad que te brinda la institución, el distrito, el municipio. Porque hay cosas que, por ejemplo, al razonamiento de cualquier tarado, como nos quieran tomar en Tigre, si a vos te pasa algo, no podés llamar a las cámaras, los medios no ingresan. Si tenés a alguien que pueda cubrirlo con una cámara de foto y que por lo menos esté cubriendo otros hechos, como el periodista Marco Tenaglia, periodista independiente de Rincón, estuvo cubriendo la nota de la organización, de la marcha que vamos a hacer ese viernes en Tigre Centro. Cuando salimos, primero encuentra la camioneta al vidrio roto y después automáticamente algo que estalla, que prende fuego. Son cosas que ya entramos en un terrorismo de Estado, ¿no? De la vieja época que no se quiere volver. Son cosas que vos decís como familiar de víctima, yo no estoy buscando política, como dijeron por ahí, como lo salen a decir ellos, aunque indirectamente estoy haciendo una política de derechos humanos. Yo estoy buscando justicia. ¿Sí? Mi vida, 42 años, con mis hijas, con mi trabajo, estaba hecha, estaba encaminada. No necesito política ni fama, necesito justicia. Y sí acuso a la parte política porque de medio de ellos y todas las cosas que hicieron, ¿no? Porque en el caso de mi hija, cuando yo me entero por las redes sociales, no me entero por un medio oficial.
Cuando yo quise hacer el 17 de enero la denuncia, no me la tomaron porque supuestamente no tenían personal en la sexta, que es la que me corresponde por jurisdicción, que estaban todos en la calle. Cuando voy el día 23 me toman la denuncia, pido que esa denuncia vaya por gendarmería y prefectura, porque no era normal que mi hija no llamara, no volviera. Una chica de 21 años que, como todo chico, salía, volvía, no en el marco de más de 8 o 10 horas cuando salían con sus amigos. Tomaron la denuncia y el sábado 24 yo me entero por las redes sociales. Me voy en un remis y allá constato que el cuerpo con el que se ensañaron tan salvajemente, que quiero saber qué hizo, era de mi hija. Recién, este viernes que pasó, pudimos tener una copia de la causa. No teníamos copia de la causa. Primero tuvo la fiscal Mioso de tratas de personas en San Isidro, con la que primero topé la noche que encontramos el cuerpo de mi hija, porque sin haber reconocido todavía el cuerpo de mi hija, empezó con series de preguntas y de decirme que no vaya a los medios, que no haga marchas, que no lo politice, porque esto iba a ser político. Y cuando fui a reconocer el cuerpo de mi hija, no fui a la morgue, no lo reconocí en el lugar y estuve en el lugar. No me dejaron ir a verlo. Cuando lo reconozco, que me dice vamos a la morgue a reconocer el cuerpo, pensamos San Fernando, Pilar, las morgues. Fuimos a una cochería en la esquina de la comisaría, la cochería del Talar, que tiene trato y contacto con Acción Social de Tigre, con desarrollo humano y una cosa así, que es un departamento que maneja Malena Galmarini con los agentes territoriales y todo ese tipo de cosas. Cuando entro por los fondos de la cochería, en un cuarto me presentan el cuerpo de mi hija, con las zonas genitales cubiertas de algodón, la cara tapada con las mortajas. Ahí al reconozco era mi hija. 39 femicidios desde el año 2011 hasta hoy en Tigre. Dana tenía 15 años, vivía en Olavarría en el año 2003. Cae secuestrada por una red de trata. La madre, Adriana, lucha y logra rescatarla en el año 2005. Pero la red es poderosa, tiene una extensión, tiene resortes, la vuelve a capturar y esta niña con 17 años es asesinada y aparece muerta en el año 2007. Pero aquí no termina la historia y lo que ayer conmovió, creo o deseo pensar que conmovió a las autoridades presentes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, es que Adriana, la mamá de Dana Pecci, está reclamando que la justicia le permita ver a su nieta, porque la nieta está en manos de la familia del asesino y se le niega la posibilidad a la abuela materna de tener vínculo con su nieta. Y eso ayer, quebrándose y llorando, decía: quiero a mi nieta, que se parece a mi hija, asesinada por una banda de personas deleznables, muchas de ellas en libertad. Esto decía en el día de ayer esta mujer que pelea. Yo ni pensé que podía volver a estar en Olavarría si no lo hubiese ido a buscar yo, aunque hubiese terminado muerta, pero no me importa. Una periodista del Popular de Olavarría me llama por teléfono y me dice: tengo dos noticias para darte, una buena y una mala. Y le digo: si sos de Olavarría ya me imagino cuál es la mala, que mi hija está muerta, ¿no? Dice: pero tenés una nieta, o sea, una criatura que nació en cautiverio. Yo ahí dije: volvimos a la época de la dictadura militar. Tuve una nieta, yo teniendo 47 años, nunca
me enteré que teniendo 47 años tenía una nieta. Había nacido mi nieta, mi única nieta, mi única hija. Y nunca la pude ver, ya que la fiscal de acá, de La Plata, de la UFI número 7, Virginia Bravo, a la cual le deseo lo peor de lo peor, la mandó a enterrar como NN, teniendo en foja 75 del expediente mi nombre y apellido, mi dirección, dados por mi hija, porque mi hija cuando se quiso escapar con su bebé, después de haber sido torturada con electricidad, porque eso fue declarado por un policía que entró a la casa donde tenían a mi hija. La torturaba con electricidad porque había un cable pelado con tejido de mi hija, tejido de piel. Este policía, cuando quiso entrar, le pegó una patada a la puerta, porque tenía desinfectadas las puertas y las ventanas. Y ahí estaba mi nieta. Mi nietita vivía ahí, con ese psicópata. Lo terrible es que yo, cuando me entero, vengo acá a La Plata, a la UFI número 7, y me dicen, ay, bueno, qué suerte que vino. Dice, así ahora puede ir a reconocer el cuerpo a la morgue de su hija. Digo, ¿después de un año? A mí me agarró desesperación. Mi marido me dice, Adriana, decime qué tenía Dana para que yo la pueda reconocer, porque bueno, yo me casé después, no era el papá de mi hija. Pero no, cuando voy a la morgue de acá no estaba el cuerpo. Entonces, ¿cómo? La fiscal me dice, anda a reconocer el cuerpo de tu hija y después no está el cuerpo en la morgue. El detective habló con la directora de la morgue, que estaba a cargo en ese momento, y se fijaron en los libros, y en el libro figura que un mes después, o sea, el 19 de diciembre del 2007, Adorno era el proxeneta y el asesino. Un hombre de 70 años. Y la nieta de Adriana, que es la mamá de Dana Pecci, está siendo instruida, cuidada por el hijo del proxeneta y asesino, que se llama Pedro Adorno. Esto en Olavarría. Después de la tanda breve buscaremos compartir con ustedes el testimonio de una mujer de Moreno, cuya hija fue asesinada y el cuerpo apareció flotando en el arroyo Las Catonas, que también en el día de ayer pudo expresarse esa historia en la honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Tanda breve y venimos.
escuchó recién a esta abuela decir que su nieta nació en cautiverio. Y trabajar en su reflexión la semejanza con la época más oscura de nuestra historia. La oscuridad de hoy es diferente a aquella. Yo no tengo la menor duda. Pero nos tenemos que atrever a observar que esto que usted escuchó recién no son casos excepcionales, sino que se despliegan en todo el país. Natalia Rocha vivía en Bellavista hasta que un grupo de hombres decidió abusar de ella y destruirla. Y la destrucción es en todo sentido, no solamente física. El cuerpo apareció flotando en el arroyo Las Catonas y por esas cosas del destino o la providencia, como usted quiera y lo desee, el padre de Natalia llegó a la morgue del General Rodríguez y entonces alguien le dijo: estábamos a punto de enterrar a su hija como NN. Hizo un trabajo muy interesante Rodrigo Solórzano porque se pudo vincular la aparición de un cuerpo con el pedido de hallazgo de Natalia, compañero de Telered. Y ayer en La Plata su mamá expuso la historia, volvió a recrudecer en ella todo ese trajinar por justicia. Aclaro, por justicia, porque el asesino no era uno, eran tres, pero el autor intelectual y también material del crimen de Natalia camina por el barrio, portando armas. Esto decían el día de ayer. Y pasa por una calle donde hay unas personas que venden drogas y ella lo saludaba, siempre lo saludaba. Yo le digo a Nati, no saludes a esas personas porque no son buenas. Y ella dice: mami, ¿qué más quiere decir? Yo no me molesta, yo solamente lo saludo. Bueno, ella pasa por ahí y encuentra una chica que está en situación de calle y que ella agarra y también se redroga. Bueno, supuestamente esta persona, ella le debía droga. Entonces ella le entregó a cambio de droga a mi hija. Bueno, ella le hizo así como dicen los pibes, el chamullo, la hizo parar en una cuerda, en una esquina, en una puerta así, de ahí donde estaban los vecinos estos, ahí afuera, no sé, le empezó a hablar, le empezaron a hablar, esas personas le dijo que le haga el chamullo para que le pusieron droga en un vaso y le invitaron. Y ella tomó. De ahí, cuando ella tomó, perdió como el conocimiento de la droga tan fuerte que le dieron una pastilla. Y bueno, ahí la metieron para adentro y hicieron lo que quisieron, abusaron de ella como quisieron. Creo que de las 10, 11 de la noche hasta las 4 de la mañana la tuvieron atada con el alambre, hacia atrás sí, que ella no se podía defender. La tuvieron bien atada con alambre, le hicieron lo que quisieron. ¿Y qué podía hacer? Ella estaba drogada. Después, cuando volvió más o menos en sí, y ella le dijo que lo iba a denunciar y que ahí la mataron. Pero nunca íbamos a ver que de una sola cuadra de mi casa queda. De una cuadra de mi casa la mataron. Las personas que iban al colegio conmigo, la persona más grande que fue el que tramó todo esto, que tiene 38 años, todavía está suelto. Y a los dos menores que eran amigos, pero conocidos, se ponían a hablar, están detenidos. Estamos esperando que le den cuántos años, porque todavía no nos llamaron para que cuántos años le van a dar. Y el asesinado por mi casa, vive a 2 o 3 cuadras de mi casa y anda suelto. Y una vecina me dijo: tenés cuidado, porque yo tengo una nena de 13 años. Y me dijo: tenés cuidado porque él anda ahí, tenés cuidado con la nena. Y ella no quiere, nadie quiere abrir la boca porque tiene miedo. Él está jugado, está armado. Y tiene la familia que vende droga. Tiene toda la familia que vende droga. Todos lo apoyan. Y yo soy sola. Soy una mujer sola, no tengo marido. No tengo a nadie que me ayude. Yo conocí a Gladys por una persona me hizo conocer a ella, y gracias a ella mi hija tiene un nombre porque está como NN, le iban a enterrar. Si no, no sé qué sería de mi hija.
hay muchas notas que quedaron y que vamos a compartir con ustedes la próxima semana, pero quiero emitir una reflexión sobre lo que vivimos ayer. Bajamos el volumen y mejor. La devolución que hicieron las diputadas, mujeres, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, en la palabra de Fernanda Raberta, que es del Frente para la Victoria, la conclusión: las abrazamos, dijo Raberta, y nos conmovemos por ustedes. Hay algo que ocurrió en las devoluciones o en las reflexiones de las diputadas, señalando el marco de un Estado de Derecho, que hay mucha gente que no comía y hoy empezó a comer, que Evita, con el cuerpo de Evita, estoy hablando de María Eva Duarte Perón, estoy hablando de Evita, también se ultrajó el cuerpo. Y me parece que en el ejercicio de tratar de comprender lo que esas mujeres desde el llano llevaron a un lugar y a un sitio de referencia de poder, no llegó tal vez el mensaje con claridad. Porque fueron a decir dolorosamente cuánto van a padecer por el resto de sus días. Porque sus hijas no están, porque fueron ultrajadas, porque fueron asesinadas, porque fueron vapuleadas en su dignidad. Ni siquiera estaban pidiendo una ayuda en concreto, salvo 2 casos. El resto era decir: seguimos existiendo como mujeres y nos atraviesa el dolor. Lo que se puede hacer, y hay cuestiones concretas a hacer, es solicitar medidas respecto a lo que fiscal y juez, o fiscales y jueces, hacen en estos casos. Pero me parece que tenemos que transitar todos juntos un camino para el que todavía no estamos preparados. Y esto es asimilar lo que el otro entrega sin encorsetarlo a aquello en alguna definición partidaria o política, de ningún color o tinte político. Ayer fue muy doloroso lo que se vivió en La Plata. Ojalá que sirva para la riqueza humana de aquellos que todavía están dispuestos a aceptar que esto que escuchó en el día de hoy no es algo de ayer, sino es parte del presente. Hasta la próxima semana. Gracias por estar ahí.